En el Foro Económico de Davos, Suiza, el presidente Noboa hizo un llamado a alinearse en la lucha contra el narcotráfico. Habló de la guerra interna contra más de 60.000 hombres armados en el país y de la situación de Latinoamérica. También mantiene reuniones con empresarios y funcionarios de organismos multilaterales. El prófugo Javier Jordán desistió de la demanda por difamación en contra de la exfiscal Diana Salazar, que presentó en Estados Unidos hace 2 años, pero dice que presentará otra denuncia contra ella. Austral trabaja contra el tiempo para poner a funcionar 16 generadores de la central Esmeraldas 3, pese al arbitraje en marcha y que los generadores no son nuevos. La empresa pretende entregar al país 30 de los 90 megavatios contratados. El municipio de Quito cobró $800.000 en exceso a 21.000 ciudadanos en el impuesto predial por un error en el cálculo de la contribución especial de mejoras. Anuncian que devolverán esos valores. El gobierno aún no informa el alcance de la alerta emitida por Estados Unidos sobre el uso del espacio aéreo ecuatoriano debido a sus operaciones militares. Hay 3 acuerdos que permiten vuelos estratégicos de ese país. Luego de 8 días, los médicos forenses de la policía confirman que los restos hallados en Colonche, en Santa Elena, pertenecen a los 6 jóvenes desaparecidos en Pedro Carbo el 3 de enero. El presidente francés Emmanuel Macron enfrenta al mandatario Donald Trump y critica las nuevas amenazas arancelarias contra 8 países de Europa que se oponen al control de Estados Unidos en Groenlandia. Macron dijo en Davos, Suiza, que no es momento para un nuevo imperialismo o un nuevo colonialismo. Emelec se quedó sin directiva. El viceministerio del Deporte anuló el registro del directorio de Jorge Guzmán. Un interventor deberá llamar elecciones. Más de 100 deportistas cruzaron 30 kilómetros del bosque nublado de Baeza en Quijos, provincia de Napo, en el ciclopaseo Ruta de las Aves. Una iniciativa para impulsar el turismo sostenible. Comenzamos con el desarrollo de la información más destacada de este martes. Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Televistazo Estelar. El presidente Daniel Noboa llamó a la región a alinearse en la lucha contra el narcoterrorismo. El jefe de Estado participó en un panel en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, donde se analizó cómo reconstruir la confianza en Latinoamérica. Patricio Díaz informa que el mandatario se refirió también a la situación de Groenlandia tras los anuncios de Donald Trump sobre ese territorio. El presidente Daniel Noboa empezó su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Fue parte del panel Reconstruir la Confianza en Latinoamérica, en el que intervinieron, además del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Ilan Goldfand, y la decana de la Escuela de Gobierno de Oxford, Ngaire Woods. Uno de los puntos claves para los panelistas es enfrentar al crimen organizado transnacional. El presidente Noboa hizo un llamado. Necesitamos alinearnos en temas claves como la pobreza, el luchar contra el narcoterrorismo, en controlar el dinero, flujo del dinero sucio y hoy el oro sucio. Y se refirió a lo que pasa en Ecuador. Confirmó ante el foro que hay una guerra interna contra las organizaciones criminales que se han aprovechado de las garantías que da la actual constitución. Nosotros tenemos cerca de 60.000 hombres y mujeres armados y es muy difícil luchar contra ello de una manera tradicional. El mandatario considera que en Latinoamérica hay una lucha entre la democracia y la anarquía. Las organizaciones criminales están tomando el control y reemplazando al Estado. El panel también trató la situación de Venezuela. El presidente dijo que la autonomía en ese país se rompió al no respetarse los resultados electorales y la población estaba como rehén. Luego del evento, al presidente se le consultó además sobre la situación entre Estados Unidos y Dinamarca por Groenlandia. Ojalá esto se resuelva hablando, no imponiendo, y ojalá se pueda resolver todas estas diferencias. Al final, pues al planeta tenemos uno solo y tenemos que sacar lo mejor de lo que tenemos cada uno. El jefe de Estado también participó en el foro sobre la transformación de la frontera de inversión en América Latina. Ahí presentó su objetivo de dar un entorno de confianza a la inversión privada. Ante líderes políticos, empresarios e inversores internacionales, habló de un Estado más ágil y menos burocrático.
Y Europa enfrenta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las nuevas amenazas arancelarias que usa como ofensiva económica en su intento por conseguir apoyo para tomar control de la isla de Groenlandia. El presidente francés, Emmanuel Macron, abiertamente enfrentado a Trump, dijo hoy, precisamente en el Foro Económico Mundial, que no es momento para un nuevo imperialismo o un nuevo colonialismo. Pedro Jiménez con más información. Donald Trump participará mañana en el Foro Económico Mundial en Suiza, donde lo espera una avalancha de críticas por su reciente política arancelaria y sus intenciones de controlar Groenlandia. Esta madrugada publicó una foto hecha con inteligencia artificial donde se lo ve colocando una bandera de Estados Unidos en ese territorio del Ártico, junto al vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. Trump llegará a Suiza después de amenazar a 8 países europeos con aumentarles los aranceles a las exportaciones y de asegurar que discutirá el asunto de Groenlandia con el secretario general de la OTAN. Debemos tenerla, ha insistido Trump. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha salido al paso de las declaraciones y advertencias de Trump. Luciendo gafas oscuras que, según dijo, se deben a un pequeño problema, Emmanuel Macron dio un discurso en el Foro Económico de Davos. Europa cuenta ahora con herramientas muy potentes y debemos usarlas cuando no se nos respeta, dijo. El mecanismo anticoerción es un instrumento poderoso y no debemos dudar en desplegarlo en el difícil entorno actual, señaló. Es un mecanismo que bloquea el acceso al mercado único europeo y limita las licencias comerciales, dejando a Estados Unidos fuera de ese mercado. Macron dijo que Estados Unidos pretende debilitar y subordinar a Europa. No es un momento para un nuevo imperialismo o un nuevo colonialismo, dijo Macron, y añadió: ante la brutalización del mundo, Francia y Europa deben defender el multilateralismo eficaz, ya que sirve a nuestros intereses y a los de todos aquellos que se niegan a someterse al imperio de la fuerza. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que los nuevos aranceles de Trump son un error, que no puede desconocer el marco establecido en julio del año pasado y que en política, como en negocios, un acuerdo es un acuerdo. Y respecto de Groenlandia, isla que es parte del Reino de Dinamarca, señaló que la seguridad en el Ártico es responsabilidad de Europa también, no solo de Estados Unidos. El bloque de seguridad ejecutó una operación a gran escala en contra de la minería ilegal en el cantón Siksik, en la provincia de Azuay. Tropas militares ingresaron ayer a los sectores Infiernillos, Culebrillas y Santa Bárbara para recuperar el control territorial y así neutralizar las actividades de extracción ilícitas. En el segundo día de intervención se destruyeron 4 campamentos ilegales, 6 dragas, 21 cargas explosivas, 4 generadores de energía y combustible. Los ministros de Gobierno, Natalie Morillo, y de Defensa, Giancarlo Lofredo, sobrevolaron la zona y supervisaron la operación. El gobierno aseguró que en el despliegue militar en ese cantón azuayo será de manera indefinida. Mientras tanto, en Napo, 141 excavadoras incautadas durante un operativo en el año 2022 siguen abandonadas en el Centro de Exposiciones de Tena. La justicia determina responsabilidades, sin embargo, mientras que dure este proceso, la maquinaria permanece expuesta, deteriorándose y acumulando costos sin que ninguna autoridad o institución pueda utilizarla. Parece un cementerio industrial a cielo abierto. En el Centro de Exposiciones de Tena, en Napo, permanecen 141 de las 148 máquinas incautadas en el operativo Manatí, ejecutado en Yusupino en febrero de 2022. Las orugas metálicas están corroídas y la maleza ha trepado entre los equipos. En el piso hay restos de diésel y aceites que se filtran hacia un canal que desemboca en el río Misahuayí. Las excavadoras están bajo custodia policial y forman parte de una investigación por extracción ilegal de recursos naturales. Fueron utilizadas en la destrucción de más de 100 hectáreas de bosque, cuyos impactos ambientales siguen en análisis. Según la gerencia del Centro de Exposiciones, 4 años después, no se ha formalizado el sistema de bodegaje. En marzo de 2025, la acción de protección presentada para que la maquinaria sea retirada fue negada. Por cada excavadora se deberán cancelar cerca de $21,000 por los 4 años de garaje, costo que nadie asume.
A eso se suman accesorios, mangueras, tanques de combustible, clasificadoras y otros equipos, cuyo garaje acumula un monto total de $1,5 millones de dólares. Fiscalía General nos envía un documento donde se dice que se entregue, que esa máquina puede salir previo a la cancelación de los días de garaje. La Defensoría del Pueblo sostiene que la ley de extinción de dominio podría ser usada para que el Estado reasigne bienes incautados para obras públicas, pero no puede aplicarse en este caso, ya que requiere una etapa judicial completa y esto toma años. Pues al estar involucrados en una investigación no pueden ser distribuidas, forman parte de las investigaciones fiscales. Para el próximo 27 de enero recién está prevista la audiencia de formulación de cargos. Mientras no exista una decisión clara, las excavadoras se oxidan a la intemperie, convertidas en un problema ambiental y administrativo sin resolver. El alcance de la alerta aérea a Ecuador emitida por los Estados Unidos y vigente desde el fin de semana debe ser aclarada por el gobierno, según el ex canciller Luis Gallegos. Estados Unidos ejecuta operaciones de interdicción temporales en territorio ecuatoriano contra el narcotráfico desde el año 2021 y se ampliaron en el año 2023. Paul Romero amplía la información. Desde el sábado está vigente la alerta de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos por situaciones potencialmente peligrosas en México, Centroamérica, Panamá, Colombia y Ecuador por actividades militares que ese país realiza en la región. Esto implica que la aviación comercial debe tener especial cuidado al volar por el espacio aéreo de la costa del Pacífico, según el ex canciller Luis Gallegos. Desconectar los GPS de los aviones, desconectar los localizadores e identificadores de los aviones. En Contacto Directo explicó que la alerta es por la estrategia de seguridad que Estados Unidos puso en marcha en noviembre de 2025 para el hemisferio occidental, pero consideró que es importante que el gobierno aclare el alcance para el espacio aéreo ecuatoriano. Hay que tomar no solamente las medidas técnicas que deben tomarse, sino una reunión importante con las autoridades americanas para comprender y analizar exactamente de lo que estamos hablando en esta zona geográfica del mundo. Televistazo solicitó información al Ministerio de Relaciones Exteriores sin obtener respuesta hasta el cierre de este reportaje. Desde 2021, Estados Unidos realiza operaciones temporales en Ecuador para interdicción marítima antidrogas con el avión Orión P-3, tras un acuerdo firmado durante el gobierno de Lenín Moreno. Cooperación que se amplió en 2023 y se ratificó en 2024 con la vigencia del Estatuto de las Fuerzas, interdicción aérea y marítima que permite vuelos de aeronaves de la Guardia Costera de Estados Unidos y de la Fuerza Aérea. Justicia. Dos crisis simultáneas. En medio de la creciente desconfianza ciudadana hacia la función judicial, el Consejo de la Judicatura continúa operando bajo el liderazgo de Mario Godoy. Los procesos sensibles que deben llevar adelante este año podrían incluso verse afectados por su permanencia en el cargo. La continuidad de Mario Godoy al frente del Consejo de la Judicatura se ha convertido en un factor de tensión para la función judicial. A pesar de los cuestionamientos en su contra, el Pleno sigue sesionando, evaluando expedientes disciplinarios y sancionando malas conductas, mientras la sombra de desconfianza ciudadana se cierne sobre su principal autoridad. Cada día que el señor doctor Godoy está al frente del Consejo de la Judicatura, es un día más de desgaste para la institución. Lamentablemente se está sustentando en el comportamiento de los demás integrantes del Consejo de la Judicatura. Terminan siendo herederos y corresponsables. La Judicatura mantiene varias deudas con el país, procesos clave como la selección de jueces nacionales y provinciales, así como la evaluación de jueces, fiscales, defensores y notarios, tienen varios años de retraso. Si los inicia con presencia del señor Godoy, serán procesos que nacen en origen deslegitimados. Y eso podría restar credibilidad o confianza por parte de la sociedad ecuatoriana a lo que se está realizando. A pesar de los pedidos públicos de renuncia, Mario Godoy se aferra al cargo.
Actualmente enfrenta un juicio político en la Asamblea Nacional, que aunque está en su fase inicial, se ve como el mecanismo para la salida a la crisis de un organismo que hoy opera sin una legitimidad clara. A no ser que la otra, el doctor Mario Godoy, pueda tomar la decisión de dar un paso al costado, que es lo que nosotros pedimos. En el ámbito penal, Godoy enfrenta una indagación previa y en el constitucional tiene una acción de incumplimiento por no haber nombrado a jueces especializados en materia constitucional. Y en este contexto, la Corte Nacional de Justicia lleva años incompleta y se avisora a una crisis aún más grave. En el año 2027 se quedará solo con 4 de los 21 jueces que debería tener. Y la Judicatura con su presidente Mario Godoy en el limbo, no empieza todavía el concurso para poder elegir a los magistrados y completar la Corte Nacional. La Corte Nacional de Justicia está en crisis. De los 21 jueces titulares que debe tener, solo cuenta con 10. Y el año que viene se quedará con 4. La solución es que el Consejo de la Judicatura haga el concurso para elegir a los magistrados, pero ni siquiera empieza. Ese proceso seguirá dilatándose porque su presidente, Mario Godoy, podría ser destituido por la Asamblea, enfrenta una investigación penal en la Fiscalía y le llueven cuestionamientos y pedidos de renuncia. Todo indica que la situación de la Corte solo empeorará. De los 10 magistrados que hay al momento, en enero de 2027 se va el actual presidente encargado Marco Rodríguez y los jueces Daniela Camacho, Catherine Muñoz y Consuelo Heredia. Felipe Córdoba se va en febrero y José Swing en mayo. Es decir, que de los 21 jueces que deberían conformar el Pleno, el próximo año solo se quedarán 4. Enma Tapia, Milton Velázquez, Rosana Morales y Alejandro Arteaga. En esas condiciones, la Corte Nacional entrará en caos. También salen con jueces titulares, así que no contarán con los 12 mínimos para elegir presidente en enero próximo. Así, la más alta Corte de Justicia ordinaria del país podría quedarse en acefalía. Si Mario Godoy deja la presidencia del Consejo de la Judicatura, se avisora una nueva disputa por su reemplazo. Unos dicen que debe asumir la suplente Alexandra Villasís y otros creen que se debe elegir de una nueva terna. Trámites que solo demoran más del concurso para designar a los magistrados faltantes. Javier Jordán, prófugo de la justicia ecuatoriana, retiró la demanda que presentó en los Estados Unidos en contra de la exfiscal Diana Salazar. Según el procesado, lo hizo porque presentará otra. Veamos. Javier Jordán, prófugo del caso Metástasis y procesado por la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, dio un paso atrás. Según los registros de la Corte de Miami-Dade, este 14 de enero retiró voluntariamente la demanda civil por difamación que planteó hace 2 años en Florida en contra de la ex fiscal general del Estado y actual embajadora en Argentina, Diana Salazar. En múltiples ocasiones, Jordán y su abogado informaron en ruedas de prensa virtuales sobre los supuestos avances de esta causa. Estamos procediendo con un fallo final en su contra para posteriormente tener un juicio para los daños monetarios ocasionados por su conducta alegado en la demanda por difamación. Ante el desistimiento voluntario de Jordán, el pasado miércoles, la jueza Vivian del Río, del Tribunal de Miami-Dade, ordenó el archivo de la causa. Ayer, Jordán reconoció en sus redes sociales que retiró la demanda en contra de Diana Salazar, pero dijo que presentará otra. Es verdad, se retiró la demanda de Diana Salazar, pero se la retiró para subir una nueva con nuevos elementos. Jordán tiene pendiente en Ecuador su juicio por delincuencia organizada en la trama del narcotraficante asesinado Leandro Norero y espera el dictamen de la Fiscalía por el crimen de Villavicencio. Tras conocer que Javier Jordán retiró de la demanda en su contra, Diana Salazar publicó un comunicado en el que dice que fueron años de amenazas y persecución de la delincuencia y de los prófugos de la justicia, que ahora los movimientos políticos ya reconocen como verdaderos los chats del caso Metástasis y que ya se puede ver que ella debía salir de Ecuador por su seguridad porque nunca la van a dejar en paz por haber destapado el caso más grande de corrupción en la historia del país.
Seguimos informando, amigos. Este noticiero lo pueden ver en vivo desde cualquier dispositivo móvil en nuestra app Ecuavisa Play y ecuavisa.com. Tienen el código QR en sus pantallas para que puedan inmediatamente ingresar e informarse a través de Televistazo Estelar en todas nuestras pantallas. Controversia en Quito por el cobro excesivo de la contribución especial de mejoras. El municipio recaudó más de $800.000 en exceso a 21.000 ciudadanos. La empresa de Obras Públicas reconoció falla en los cálculos y va a devolver esos valores. Una nueva polémica envuelve al municipio de Quito, esta vez por el cobro excesivo de la contribución especial de mejoras, un rubro que se paga junto al impuesto predial. Denuncias ciudadanas dan cuenta de que al pagar sus impuestos y contribuciones por mejoras, los valores se dispararon. Los quiteños y las quiteñas no podemos pagar impuestos que no tengan que ver con nuestra responsabilidad. Ciudadanos que, por ejemplo, debían pagar $47, el municipio les cobró 108. Ejemplos sobran. Me sale que tengo que pagar $906. Entonces voy y reclamo a Quitumbe y me dijeron que ellos no me podían hacer nada. Más de la mitad del barrio pagaron el exceso. Hay pocas personas que no hemos podido cancelar porque no tenemos dinero. La empresa de Obras Públicas Municipal hizo un mal cálculo para 79.157 predios y la empresa de Obras Públicas lo admitió. A 20.797 ya se les cobró de más. Para los 58.360 predios que no pagaron la contribución aún, el cálculo ya ha sido corregido. Las debidas disculpas, este tipo de inconvenientes no se deben dar, pero sin embargo también decir que estamos actuando activamente, profesionalmente, inmediatamente para poder resarcir el problema que se ha suscitado. Los perjudicados, según el Departamento Tributario del municipio, ya han sido contactados por email o por llamada telefónica, haciéndoles saber que los cobros excesivos les serán devueltos, previa a una solicitud de devolución de valores que debe hacer el perjudicado. El alcalde Pavel Muñoz minimizó este problema. El problema se está corrigiendo de oficio. De las 80.000 potenciales predios afectados, 60.000 fueron ya corregidos y ni siquiera se percataron porque no habían hecho todavía su gestión de pago. Con el error del cálculo, el municipio esperaba cobrar $1.455.700 cuando en realidad por esa contribución especial correspondía recaudar $581.000. Y ahora les contamos que la prefecta de Guayas, Marcela Guiñaga, confirma que en los próximos días se empezará el proceso para una nueva licitación que permita continuar con el dragado del río Guayas. En una entrevista para Ecuavisa Digital, la Guiñaga se refirió también a sus proyecciones políticas. Con el binomio de la historia. La prefecta dice que fue solo una coincidencia, que no tuvo nada que ver con una eventual medición de fuerzas. El sábado anterior, mientras la Revolución Ciudadana llevaba a cabo su convención anual, ella también encabezaba un acto masivo con agricultores del Guayas. No, nosotros tenemos un calendario técnico, eso ya estaba determinado. Nosotros no estamos enfocados en un calendario electoral, sino en un calendario técnico. Asegura que tras su desafiliación de la Revolución Ciudadana no hay decisiones en firme aún sobre su futuro político. Ya ha dicho que llegó a un acuerdo con un partido para contar con un casillero electoral, pero prefiere mantener la expectativa y evitar decir el nombre de ese partido. Las conversaciones que ha mantenido de pronto ha sido con Reto, con Amigo, con ninguna de eso. Y ADN también, tampoco. De su estrategia electoral solo revela planes a corto plazo. Pensar en una reelección es mi futuro inmediato, no me he puesto otra meta adicional a ella. La entrevista no solo versó sobre política, la prefecta mencionó los planes para hacer frente a la estación invernal y los desafíos que supone la crisis de seguridad. Lo que pedimos todos a nivel de la Cámara Provincial es coordinación con el gobierno central, eso creo que debe afinarse, la coordinación es, hoy puedo decirle casi nula. Hasta el día de hoy yo no conozco al gobernador del Guayas. Hizo además un anuncio en el tema del dragado del río Guayas, que se suspendió el año pasado luego de la terminación unilateral del contrato por incumplimiento de parte del contratista. Bueno, nosotros nos hemos planteado que este año volveremos a dragar. En los próximos días el directorio de la empresa pública Guayas Estratégica, que es la que nos va a acompañar en esta alianza, pondrá a conocimiento de su directorio la fase preparatoria de esta licitación. Aunque el plan de dragado será distinto, habrá dos fases, una de emergencia y una permanente, dice, para garantizar que una vez retirados los sedimentos del río, estos no se vuelvan a acumular.
Tras 8 días del hallazgo de 6 cuerpos calcinados en Santa Elena, finalmente hoy la policía confirmó que se trata de los jóvenes reportados como desaparecidos en Pedro Carbo el 3 de enero de este año. Estaba previsto que para esta tarde se entregaran los cuerpos, sin embargo la médico legista confirmó a Televistazo que aún no hay fecha porque falta un último informe de antropología. Estefanía Arias, con más detalles de este caso. Fueron 8 días entre autopsias y pruebas de ADN. Finalmente, los 6 cuerpos calcinados hallados en una zona rural de Colonche, en Santa Elena, fueron identificados. La policía confirmó que se trata de los 6 hombres de Pedro Carbo, de entre 17 y 25 años, que fueron reportados como desaparecidos el pasado 3 de enero. 3 ya están identificados, los otros 3 están todavía en proceso de verificación. Sin embargo, los cuerpos ya salieron de aquí hacia la ciudad de Guayaquil. Y precisamente el Departamento de Antropología de Guayaquil ayudó con las pruebas de ADN para poder identificar los 6 cuerpos. Esto debido al avanzado estado de descomposición que fueron hallados. Los restos estaban en una especie de fosa y junto a ellos 2 motos incineradas. Los 12 investigadores a cargo del caso tuvieron que usar drones para llegar al sitio del hallazgo. Los equipos han estado ya determinando, inclusive tuvimos un detenido, el cual fue la persona que nos indicó en qué lugar se encontraban los cuerpos. Ahí lo detuvimos con sustancias sujetas a fiscalización. Lastimosamente, después de la audiencia fue puesto en libertad. No tuvimos la posibilidad de que haya la parte procesal pertinente para continuar con la investigación. El comandante de la subzona de Santa Elena también detalló cómo fueron asesinados los 6 hombres. Lo que se conoce es que aparentemente parte de la banda de los choneros del sector de Palmar habría visto algún tipo de actividad inusual y ellos son los que se encargaron de realizar este trabajo en contra de estos jóvenes, ¿no? Nosotros encontramos ahí también varios casquillos. Se puede presumir que primero fueron asesinados y después pues fueron quemados. Y aun cuando los familiares fueron citados por la Fiscalía de Santa Elena para que se lleven los restos de sus seres queridos, la médico legista confirmó a Televistazo que aún no hay fecha para la entrega de los cuerpos porque falta un último informe de antropología. El hallazgo del cuerpo de una joven madre de milagro oculto en un colchón en Lima, Perú, revela un brutal crimen que truncó su viaje en busca de oportunidades. Mientras la investigación avanza en el vecino país, su familia ahora enfrenta la precariedad económica para poder repatriar sus restos. Bessie Granja conversó con las autoridades consulares en Perú, quienes se comprometieron a darles asistencia. Dolor y consternación ha generado el asesinato de Jennifer Lisbeth Mendoza Segura, una joven ecuatoriana que vivía en Milagro, provincia del Guayas. Su cuerpo fue hallado el pasado 15 de enero oculto dentro de un colchón en un terreno de Lima, Perú. La policía de ese país confirmó que la víctima había sido apuñalada. En el barrio del Seguro Social norte de Milagro, donde Jennifer creció, una tía nos recibió para contar su historia. Relató que la joven de 25 años y madre de 4 hijos viajó a Perú tras una oferta de trabajo con la esperanza de sostener a su familia. Mi hermana está bien mal, le digo sinceramente. Mi hermana tiene una discapacidad que tuvo un accidente hace 2 años. Ella vende, para sobrevivir, vende agua. Ahora ellos se enfrentan a un calvario adicional. Nosotros somos demasiado pobres, no tenemos posibilidad para traerla para allá porque cuesta bastante dinero. Dice. La investigación apoyada en cámaras de videovigilancia permitió identificar la tricimoto utilizada para transportar y abandonar el cuerpo. Su conductor quedó detenido para investigaciones. Además, las autoridades buscan a por lo menos otros 2 sospechosos vinculados a este hecho. En entrevista con Televistazo, el cónsul de Ecuador en Perú, Leonardo Arizaga, señaló que solicitarán a la policía una investigación exhaustiva. Él se comprometió a brindar asistencia a los familiares que viajaron hasta Lima. Nosotros tenemos un protocolo de repatriación de cadáveres. Tenemos que hacer un informe breve, rápido, ágil sobre la situación socioeconómica de la familia y vamos a ayudarles. Mientras avanzan las gestiones, la familia espera entre el dolor y el pedido de justicia el día en que Jennifer pueda regresar a Ecuador para ser despedida en su tierra.
La Policía Nacional frustró la contaminación de contenedores con 552 paquetes de droga durante un allanamiento ejecutado en la parroquia Progreso, en la provincia del Guayas. La información fue difundida por el ministro del Interior, John Reinberg, a través de un mensaje en su cuenta de la red social X. Según el reporte oficial, la sustancia se encuentra en pericias especiales debido a que presuntamente estaría mezclada con jabón o yeso. Las investigaciones continúan para determinar el destino final de esa droga. Trump, un año a su antojo. Donald Trump cumple hoy un año desde su regreso a la Casa Blanca con políticas que han hecho tambalear a sus rivales y aliados. Su segundo mandato ha estado marcado por la ofensiva antimigrantes, la paz por medio de la fuerza y la guerra arancelaria. Trump dice que pondrá los intereses de los Estados Unidos por encima de todo para poder cumplir con su lema que América sea grande otra vez. Merlis González con un recuento. En la nueva era de Trump, los migrantes irregulares son considerados una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Cerró fronteras, eliminó programas de protección para extranjeros de ciertas nacionalidades, suspendió visados, restringió viajes y potenció las detenciones de indocumentados y las deportaciones masivas. Trump amplió los poderes del Departamento de Seguridad Nacional con una reforma fiscal, aumentando el presupuesto anual de $8.000 millones a $30.000 millones, y así se duplicó el número de agentes de ICE que trabajan con incentivos por la cantidad de capturas que realizan. Según el Departamento de Seguridad Nacional, hasta diciembre de 2025, 600.000 personas fueron deportadas y casi 2 millones de indocumentados se fueron voluntariamente. En política exterior, Donald Trump ha pasado su nuevo mandato entre la paz y la guerra. Su máximo logro como pacificador fue concretar un alto al fuego en la Franja de Gaza después de 2 años de conflicto. Con el acuerdo que planteó, Hamas liberó a los rehenes e Israel detuvo los intensos bombardeos en el territorio palestino. El otro gran conflicto bélico que intentó detener fue la invasión de Rusia a Ucrania, pero a pesar de que trazó varios planes, no lo ha logrado. Sin embargo, Trump ha dicho que busca la paz a través de la fuerza y demostró el poder bélico de Estados Unidos con un bombardeo a 3 instalaciones nucleares en Irán. Luego emprendió una operación militar sin precedentes en el Caribe por una misión antinarcóticos. Su despliegue naval ha destruido narcolanchas y amenaza con atacar bases de narcotraficantes en México, Colombia y principalmente en Venezuela. Ahí su blanco fue Nicolás Maduro y el 3 de enero ordenó un bombardeo que terminó con su captura y la de su esposa Cilia Flores. Una maniobra que dejó claro que el mandatario estadounidense habla en serio y que no dudará en tomar la vía militar contra sus enemigos. Ahora la tensión está en Europa porque su próximo objetivo es apoderarse de Groenlandia por las buenas o las malas. Para forzar al mundo a cumplir las demandas de Estados Unidos, Donald Trump ha usado un arma económica, los aranceles. Son impuestos a las exportaciones de terceros países para estimular la producción interna. Estableció una tasa de 10 y 15% extra a la mayoría de las naciones, incluyendo a sus socios europeos. Puso en apuros a sus vecinos de Canadá y México, acusándolos de no hacer suficiente para frenar el tráfico de fentanilo. E igual que a China, los amenazó con impuestos de 125%. Ahora Trump usa esos aranceles para amenazar a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia por oponerse a su plan de apoderarse de Groenlandia. Reforzar la seguridad ha sido la excusa de Trump para desplegar a la Guardia Nacional en ciudades demócratas. La primera fue Los Ángeles, donde 4.000 soldados y 700 infantes de Marina salieron a las calles para contener la ola de manifestaciones contra las detenciones de indocumentados. Siguió Washington D.C. declarada en emergencia por el crimen y después ciudades como Chicago, Portland y Nueva Orleans. Su
Su iniciativa se ha topado con bloqueos judiciales, pero ahora amenaza con enviar la Guardia Nacional a Minneapolis e invocar la ley de insurrección para gobernar con fuerza, sin restricciones. Mundo llega gracias a Kia, movement that inspires. La vida está volviendo lentamente a la normalidad en la región de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, después de soportar las peores nevadas en los últimos 30 años. Los habitantes soportaron enormes acumulaciones de nieve causadas por ciclones invernales. Veamos. La vida vuelve lentamente a la normalidad en Kamchatka, la región del extremo oriental de Rusia. Tras un verdadero caos de nieve, tormentas intensas golpearon la península desde diciembre, pero el episodio más severo ocurrió desde el 13 de enero, cuando un potente ciclón azotó la región. Y en solo 24 horas cayó casi la mitad de nieve que en un mes, alcanzando niveles de hasta 4 metros, sepultando vehículos, bloqueando calles y las entradas de edificios. Los residentes tuvieron que abrir túneles para poder salir de sus casas. El tráfico urbano y el transporte público se detuvieron y los productos básicos comenzaron a escasear. 2 hombres murieron al ser golpeados por grandes masas de nieve que cayeron desde los techos. Equipos de rescate y servicios municipales, con apoyo de la Guardia Nacional Rusa, trabajan hoy en el despeje de calles y carreteras. Mientras tanto, Chile enfrenta una catástrofe en 2 regiones del centro y sur del país por los incendios forestales. Las llamas alcanzaron zonas pobladas e incluso destruyeron comunidades enteras. Hasta el momento se reportan 20 víctimas mortales, pero con la magnitud de la tragedia y reportes de decenas de desaparecidos, las autoridades ahora temen que la cifra pueda aumentar en las próximas horas. Imágenes aéreas muestran la magnitud de la tragedia en el centro y sur de Chile, donde comunidades enteras fueron arrasadas por incendios forestales que dejan 1.500 damnificados. En la localidad de Penco, en la región de Biobío, hay centenares de viviendas destruidas, vehículos calcinados y cuerpos a la espera de ser retirados. Las autoridades hablan de 20 fallecidos, pero con reportes de decenas de desaparecidos, se teme que aumente en las próximas horas. Quienes sobrevivieron recorren los restos de lo que hasta el domingo fueron sus hogares. Dicen que las llamas los sorprendieron y que muchos solo huyeron con lo que tenían puesto. Empezó el fuego en este momento de aquí, saltó para este lado, se quemó esa camioneta. Estábamos encerrados aquí en este momento con el fuego anoche. Lo pasamos mal, todo mal. Pero la emergencia aún no termina. 15 focos se mantienen activos y los bomberos los combaten con ayuda del ejército. Hasta ahora hay más de 30.000 hectáreas calcinadas. La policía sospecha que los incendios fueron provocados y este martes capturaron a uno de los posibles involucrados. Un potente ciclón en el Mediterráneo pone en máxima alerta al sur de Italia. El fenómeno golpea con fuerza a Sicilia, Cerdeña y Calabria, donde las marejadas ciclónicas han destruido vías costeras y embarcaciones. La tormenta se intensifica y, según los servicios meteorológicos, podría convertirse en las más severas de las últimas 2 décadas. El gobierno italiano suspendió las clases, ordenó la evacuación de las zonas costeras y desplegó centenares de rescatistas para poder atender la emergencia. Y en otros temas internacionales les contamos ahora que las auroras boreales llenaron de color el cielo nocturno, en donde países por lo general no son visibles. El espectáculo celeste pudo apreciarse en lugares como por ejemplo España, Alemania, Francia, también Países Bajos, China e incluso Estados Unidos. El fenómeno fue provocado por una tormenta geomagnética. Merly González con las imágenes. La noche despejada y sin luna fue el lienzo perfecto para las auroras boreales, que se hicieron visibles lejos de los polos del planeta. En España, Francia, Países Bajos, Reino Unido, incluso en zonas de Estados Unidos y China, se observaron los trazos luminosos por una potente explosión solar que ocurrió a millones de kilómetros de la Tierra.
Las partículas del astro viajaron a una velocidad de 1.600 kilómetros por segundo y chocaron con la atmósfera terrestre, provocando lo que los científicos llaman una tormenta geomagnética, que en esta ocasión fue mucho más fuerte de lo habitual. El fenómeno puede provocar fallas en los radares, afectar satélites y el sistema de posicionamiento de los aviones, pero también crea un espectáculo celeste impresionante. Basura, un desafío urgente. Apenas 2 de 221 cantones de Ecuador aprovechan su basura para poder generar electricidad. Para hacerlo se requieren características especiales, por ejemplo, bastante cantidad de basura, buena compactación e incluso tecnología. Diego Puente explica cómo es el proceso en el siguiente reportaje. Quito y Cuenca encontraron un camino para aprovechar la basura que entierran cada día en sus rellenos sanitarios. Ambas ciudades producen electricidad con el gas que emanan los desechos orgánicos al descomponerse. La empresa española Gas Green inició sus operaciones en el relleno sanitario El Inga en Quito hace 10 años. Con 7 motores produce 9 megavatios, lo que equivale a dotar de energía a unas 40.000 familias. Aquí lo más importante es el metano, altamente combustible y contaminante. El biogás está conformado entre el 45 y el 55% por metano, un gas de efecto invernadero 28 veces más contaminante que el CO2. El proceso inicia cuando la basura es cubierta con tierra. Luego de 15 días comienzan las emisiones de gas que pasan a las chimeneas. Tuberías horizontales y verticales llevan el biogás a la planta de generación. Después del biogás es enfriado, luego pasa un tema de condensación y posteriormente lo que es pasan a un convertores de energía que son enviados a la red nacional. Por cada tonelada de contaminante que Quito deja de emitir al ambiente, gana un bono de carbono, que lo puede comercializar con empresas o países que buscan bajar sus emisiones. En Cuenca, la planta de aprovechamiento de biogás para la generación eléctrica está en la comuna de Pichacay, en la parroquia Santa Ana, junto al relleno sanitario. Ahí recibe un promedio de 500 toneladas diarias de basura. Permite beneficiar alrededor de 3.500 familias mensualmente. 15 años de generación y un precio preferente de 11.08 centavos por kilovatio hora. La generación eléctrica en los rellenos sanitarios de estas dos ciudades continuará incluso luego de su cierre, porque la basura deja de generar metano después de una década. Mañana en Televistazo de las 19 horas vamos a describir el comportamiento ambiental de los ecuatorianos en sus casas, que determina qué tanto saben reciclar los diferentes tipos de residuos o basura que generan cada día. Y en otros temas informamos que el gobierno evalúa la declaratoria de emergencia para acelerar la adjudicación de contratos en los ministerios de Defensa y del Interior. Desde el año 2024, todos los procesos contractuales en las Fuerzas Armadas son considerados reservados por un periodo de 10 años. La ampliación de esta noticia con Paul Romero. El presidente Daniel Noboa dispuso mediante decreto ejecutivo 288 a los ministerios del Interior y de Defensa Nacional que tomen medidas inmediatas para analizar, de ser procedente, la declaratoria de emergencia para la adquisición de bienes y servicios para la seguridad, protección interna y mantenimiento del orden. La disposición está vigente desde el 16 de enero. Este martes, el ministro del Interior, John Reinberg, señaló que la declaratoria de emergencia para la adjudicación de contratos pretende fortalecer la capacidad operativa de la policía y acelerar los procesos de adquisición. Dijo que los contratos serán auditados y que está en marcha la compra de 500 vehículos. Mientras tanto, en las Fuerzas Armadas, toda la información de la adjudicación de contratos se blindó bajo la figura de Seguridad Nacional y Reserva desde hace un año 10 meses. El 27 de marzo de 2024, mediante resolución número 28, el ministro de Defensa Giancarlo Lofredo calificó como información reservada a toda la documentación que elabora el Ministerio de Defensa, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Comandos Generales de Fuerza, que se realizan bajo régimen especial. Con esa figura, los requerimientos contractuales no se publican en el portal de compras públicas. Según la resolución, la calificación de reservada es por 10 años.
En diciembre de 2025, el presidente entregó al ejército 54 camionetas, 6 drones, 25,000 uniformes y 350 paracaídas. La inversión fue de $9 millones, pero no se especificó detalles. El 6 de enero, la presidenta encargada María José Pinto incorporó a la policía 264 motocicletas, 2.404 radios de comunicación, 264 cascos de protección y un sistema integrado de identificación balística a la policía. Seguimos con más información. Aquí en Televistazo Estelar, la participación del presidente de la República en la reunión del Foro Económico Mundial permite también generar contactos y cercanía con sectores privados y organismos multilaterales. Patricio Díaz informa que la canciller y la ministra de Economía destacaron los encuentros del Ejecutivo en Davos, Suiza. El presidente Noboa participa del Foro Económico Mundial con varios de sus secretarios de Estado. La canciller y las ministras de Finanzas y Energía estuvieron en las reuniones que mantuvo con empresarios privados y organismos multilaterales. Una de las primeras citas fue con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfan. El banco resaltó el anuncio de Ecuador de una emisión de bonos en el mercado internacional después de casi 7 años. Estamos muy felices de la vuelta de Ecuador a los mercados. Es un señal importante. También el mandatario se reunió con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, donde repasaron los índices macroeconómicos del país y el apoyo del organismo. Ven con buenos ojos el futuro, la proyección de crecimiento y la necesidad de inversión también. El evento en Davos permitió también acercamientos con empresarios privados. El presidente mantuvo una reunión con el vicepresidente ejecutivo de Cargill, empresa multinacional dedicada a la agroindustria, donde según se informó se trataron posibles inversiones estratégicas en desarrollo rural y tecnología agrícola. La canciller y la ministra de Energía, Inés Manzano, tuvieron reuniones para inversión en el sector minero y energético. Y lo que hemos visto es temas de hidrocarburos, gas, para poder mejorar nuestra provisión de gas y hacer la transición energética adecuada. Y lo otro que estamos viendo también son los procesos de minería responsable. Este miércoles, el mandatario tiene reuniones con otros empresarios privados y mandatarios. En las próximas 72 horas, Austral pretende encender los 16 generadores para suministrar al país solo 30 de los 90 megavatios contratados. Los equipos obsoletos son reacondicionados ahora y se abastecen de combustible para nuevas pruebas, a un costo extra que agrava las pérdidas de recursos en el estado ecuatoriano. Las señales de alerta se reactivan por este caso. Lejos de reclamar garantías y exigir el cumplimiento del contrato original, la ministra de Energía, Inés Manzano, está a la espera de que la empresa uruguaya Austral encienda los 16 generadores de la isla 3 del proyecto Esmeraldas, para recibir apenas 30 de los 90 megavatios para los que fue contratada. La decisión se va incluso en contra de las recomendaciones y observaciones técnicas de SELEC, del administrador del contrato y del supervisor de mantenimiento mecánico, que han ratificado que Austral no otorga condiciones seguras para una generación continua, que está por verse. En estas últimas horas, Austral trabaja para el encendido de los generadores, aunque antes había dicho que estaban parcialmente disponibles, que presentaban inestabilidad dinámica, disparos intempestivos y fallas de control. Como se sabe, estos equipos ya tienen horas de uso y se pretende arreglarlos para que hagan lo que no hicieron en un año. Las reacciones al acuerdo de mediación son preocupantes. Recibamos nomás como sea al menos estos 30 megavatios. Realmente esto preocupa y es una nueva manifestación de la falta de transparencia de parte del gobierno. Cumpliendo la disposición de la ministra Manzano, SELEC, Termoesmeraldas y Electroguayas han procedido, como se ve, a abastecer de combustible, lubricantes y refrigerantes a costo del Estado. Según los manuales técnicos de los motores MAN, consumen 203 gramos de combustible por cada kilovatio hora. Pueden llegar a consumir 10,000 galones diarios. Entonces, las 16 máquinas requieren 160,000 galones al día, es decir, más de $500,000 diarios para que la empresa privada opere. Y nos entregó chatarra. ¿Qué queremos salvarle a Austral? Lo que hay que hacer es recuperar los recursos, que son recursos del pueblo ecuatoriano, enjuiciar a Austral y cobrar las garantías. Eso le corresponde al ministerio y además a la fiscalía de este país. Austral cobró $71 millones
dólares y nunca terminó las obras civiles. Restan 3 días para que se vence el cronograma propuesto por ATM y el tiempo corre para saber si los viejos generadores sirven, generan y se mantienen funcionando. También resta saber si el gobierno va a recibirlos con todos los cuestionamientos técnicos que constan en informes de la propia Corporación Eléctrica del Ecuador. Mafias, tentáculos peligrosos. Las autoridades siguen la ruta del dinero. El empresario Brian Soria manejaba una figura legal llamada SAS, que significa Sociedades por Acciones Simplificadas, pero no es un caso aislado. Las autoridades recalcan que el problema no está en ese mecanismo y que el foco está en el control. Veamos. El primero es Brian Soria, asesinado, gerente y único accionista de Blinders Corp SAS, creada en el 2023 con $1,000, activa pero sin registro alguno de pago de impuesto a la renta. El segundo caso es Génesis Mendoza, esposa de alias Mexicano, asesinada en el 2025. Administraba Pesimar Export SAS, constituida con $400, investigada por mover más de $13 millones. Y el tercer caso es Samara Rivera, señalada como operadora de corrupción para liberar a Rasquiña. Es gerente y accionista de BBCA SAS, creada en el 2021 en Manta con $100 de capital. Desde el 2023 no paga impuesto a la renta. Aunque las SAS de los 3 casos permanecen operativas, comparten capitales bajos y tributación irregular. El registro mercantil de Guayaquil sostiene que el problema no es la figura, sino el control. Afirma que las SAS impulsan el emprendimiento, pero reconoce su alta flexibilidad. En el tema de control no pasa por el registro mercantil, más directo a la superintendencia de compañías. Tu objeto social puede ser, digamos, muy amplio. Puedes tener una SAS de $1 de capital que se dedique a ejercer el comercio y es completamente válido, ¿no? En Ecuador existen casi 78.500 SAS desde el 2020. La Superintendencia de Compañías asegura que sí hay control y que los posibles casos de lavado también se reportan a la UAFE. En ciertos casos hemos intervenido las compañías, en ciertos casos hemos disuelto las compañías, en otros a veces no encontramos realmente la actividad ilícita, porque obviamente tenemos que seguir un debido proceso. Recalca que las investigaciones no solo pueden ser de oficio, las alertas también pueden llegar de otras instituciones públicas como el SRI y Superintendencia de Bancos. De repente una compañía tiene como actividad la compra y venta de electrodomésticos, pero no se dedica a eso, sino que se dedica al narcotráfico. Entonces tenemos que ir a revisar ese tipo de situaciones. Hasta ahora, Policía y Fiscalía no han informado cuántas empresas están bajo análisis ni cuántas guardan relación con los sicariatos de alias El Marino y del empresario Brian Soria. La asambleísta Rosa Torres del movimiento oficialista ADN denuncia campaña de desprestigio por los cuestionamientos contra ella por aparecer en videos y fotos con mujeres que presuntamente tienen vínculos con el crimen organizado del país. Lo hizo mediante un video que publicó en sus redes sociales. Una vez más, Rosa Torres, asambleísta del movimiento oficialista ADN, negó tener vínculos con el narcotráfico. Lo hizo en un video que publicó en sus redes sociales, luego de que se viralicen imágenes de ella, con mujeres acusadas de recibir financiamiento por el crimen organizado. En uno de los videos aparece la asambleísta, junto a Micaela Morales, quien era prometida de alias Marino, cabecilla de la banda criminal Los Lagartos. Ellas estaban en una fiesta en España en el 2023. Y demás material falso o fuera de contexto han sido replicados en redes sociales. Rechazo estas prácticas y aclaro que no tengo ningún vínculo con hechos que puedan estar relacionados con actividades ilícitas. En ese video, que dura 1 minuto con 35 segundos, Torres asegura que las acusaciones son parte de un ataque planificado y que la usan como cortina de humo. En medio de esa polémica, anunció una propuesta legislativa. Hoy, como asambleísta, he impulsado una reforma profunda para transparentar los concursos de jueces, fiscales y notarios, eliminar conflicto de interés y fortalecer la institución
institucionalidad del sistema de justicia. Estos cuestionamientos se dan en el caso denominado muñecas de la mafia en redes sociales. Flores, embajadoras de calidad. Por el aeropuerto de Quito pasa el 90% de las flores de exportación. La terminal aérea ya inició este martes la temporada más alta del año con envíos por San Valentín. Diego Puente nos muestra un recorrido en las instalaciones de carga para este producto emblemático de Ecuador. En la terminal de carga internacional del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito hay un intenso movimiento de trabajadores. Hasta aquí llegan cientos de camiones con las flores que serán exportadas por San Valentín, la época con más demanda del año. Se prevé superar el récord de exportaciones que ya se alcanzó en la misma temporada del 2025, cuando se enviaron 28.779 toneladas. Esperamos para este año tener un incremento en la carga de exportación, en las flores de exportación, del 6%. Está previsto que 550 aviones de carga despeguen de esta pista en los 22 días que duran los envíos de San Valentín. Los principales destinos de las flores ecuatorianas son Estados Unidos y Europa. Van al hub de distribución de carga de Miami, también a la costa oeste de Estados Unidos, desde donde se distribuye hacia mercados asiáticos. Asimismo van también hacia el hub de distribución de carga de Ámsterdam, desde donde las flores también se envían a toda Europa, Rusia y Oriente Medio. El proceso para la exportación en el aeropuerto inicia con la recepción de las flores que llegan en camiones refrigerados. Pasan a manos de las paletizadoras, empresas que se encargan de embalarlas de acuerdo con las características del avión de carga. Aquí se toma en cuenta la forma de las bodegas y el peso que pueden soportar. Aumentamos cerca de un 30% la dotación para poder cubrir la sobredemanda. Para evitar que la carga sea contaminada, se hace una selección estricta del personal. Se usan máquinas de rayos X e incluso la policía hace un registro con perros entrenados. La temporada de exportación de flores por San Valentín llega a su cúspide el 10 de febrero. Otra época alta es el Día de la Madre en Rusia, en marzo, y el Día Internacional de la Madre en mayo. El 90% de la carga de las flores que se exportan de Ecuador al mundo pasa por esta terminal aérea. Y ahora tenemos otro recorrido, esta vez en los invernaderos de Cotopaxi, donde el ritmo se acelera también para abastecer la demanda de rosas por San Valentín. En esa provincia son más de 1.000 hectáreas cultivadas con 300 variedades que hasta la primera semana de febrero se enviarán a Europa, Asia y también a Norteamérica. Sandy Espinosa nos muestra. Las florícolas ecuatorianas trabajan a máxima capacidad para responder a la demanda global. Más de 1.000 hectáreas en Cotopaxi están dedicadas al cultivo de 300 variedades. Las florícolas en sus áreas de cosecha y post cosecha ya se tiñen de color. 250 productores de la Asociación Floricultora La Unión trabajan en jornadas extendidas de hasta 12 horas y han reforzado su plantilla en un 30% para el corte y empaquetado de rosas. Tengo sembrado 38 a 40.000 plantas, dependiendo cómo vayamos podando y cómo vayamos igualmente manteniendo. Por ejemplo, una plantita puede estar produciendo hasta 4, 5 tallos. Las rosas rojas dominan el 60% de las ventas, lideradas por las variedades Freedom y Explorer. El resto se distribuye entre tonos rosados, naranjas, bicolores y otras variedades como el clavel. Estimamos que para este año tengamos un alza de aproximadamente un 10% en lo que es la exportación de clavel, rosa, gerbera y mini clavel. Las exportaciones por San Valentín se mantendrán hasta la primera semana de febrero, con la expectativa de superar los 5 millones de tallos enviados a Europa, Asia y Norteamérica. Seguimos con más información. La expansión del mercado de vehículos eléctricos en Ecuador enfrenta un desafío clave: fortalecer la infraestructura para sostenerlo. El gobierno garantiza que el sistema nacional soporta la demanda, mientras el sector privado va a ampliar su cobertura en este 2026. En la actualidad hay al menos 400 puntos ya de recarga, como lo muestra Adriana Bermejo. El crecimiento del mercado de autos eléctricos en Ecuador plantea una pregunta clave. ¿Está listo el país para sostenerlo?
La respuesta depende de la infraestructura disponible, la expansión de los puntos de carga de batería, la capacidad de la red eléctrica y los planes de inversión pública y privada. Uno de los primeros indicadores es la cantidad y distribución de puntos de carga. Actualmente se concentran en las principales ciudades y en algunos corredores viales, lo que facilita los recorridos urbanos pero todavía limita los viajes de larga distancia. Esta infraestructura responde a inversión privada. Las concesionarias de estos vehículos y otras empresas han instalado puntos de carga y electrolineras en 18 provincias. Cuentan con aplicaciones para conocer su ubicación. La mayoría está en Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay y Santo Domingo. Son alrededor de 400. El desafío todavía está para las carreteras, en las que ya tenemos en este momento varios puntos de carga a nivel nacional, pero todavía es insuficiente frente a las necesidades que tenemos. El Ministerio de Ambiente y Energía dijo a Televistazo que en general Ecuador sí tiene capacidad de generación eléctrica suficiente para atender la demanda adicional de estos vehículos y que el crecimiento es viable. Esta cartera de Estado señala que actualmente el corredor eléctrico tiene 396 kilómetros, pero que en este 2026 subirá a 3.072 kilómetros. Es un desafío para el gobierno garantizar el suministro de energía. Entonces, si nosotros incorporamos una mayor cantidad de vehículos eléctricos, tiene que haber la suficiente capacidad de generación eléctrica en el país para garantizar este suministro a todo el país. Desde el sector privado hay 2 propuestas de generación eléctrica y puntos de carga. Kia pondrá en marcha este año una granja solar con paneles que tiene la capacidad de producir 3 megavatios. Que nuestros clientes no consuman del sistema, sino que sea autogenerada. Otra de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana que busca facilitar la instalación de electrolineras en la carretera. ¿Qué hemos pedido? Hemos pedido al Arconel, al CELEC, al Ministerio de Electricidad, que busquemos una reforma en el pliego tarifario de tal forma que podamos escalonar el pago de esa potencia instalada, ese pago mínimo, en donde si se usa muy poca energía, se cobre un proporcional a la energía utilizada. Sobre esto, el Ministerio del Ambiente está trabajando en la implementación de un incentivo tarifario para los prestadores del servicio de carga de vehículos eléctricos, pero no ha precisado el cronograma de implementación. Y vamos a hablar ahora sobre una singular competencia que se vivió en el cantón Quijos, en la provincia de Napo. Decenas de ciclistas participaron del ciclopaseo La Ruta de las Aves, que recorrió 30 kilómetros para impulsar el turismo sostenible en la Amazonía ecuatoriana. Elizabeth Quesada preparó un informe con más detalles sobre esta iniciativa. El bosque nublado de Baeza, en el cantón Quijos, en Napo, estrenó una propuesta turística, el ciclopaseo Ruta de las Aves. Una experiencia que en su primera edición reunió a 100 ciclistas de Napo, Sucumbíos, Tungurahua y Pichincha. Niños y adultos avanzaron pedaleando por un trayecto exigente y diverso. Algunos se enfrentaron con esfuerzo a las subidas. Vamos, Giovanni. Mientras otros disfrutaron con calma los tramos más planos. La jornada inició en el sector Las Caucheras, en la parroquia Cosanga, y se extendió por 30 kilómetros hasta la ciudad de Baeza, atravesando una zona de transición entre los Andes y la Amazonía, donde habita el gallo de la peña, una de sus especies emblemáticas. La ruta incluyó tramos por la troncal amazónica, desde donde se apreciaron las montañas. Y a lo largo del camino se realizaron paradas estratégicas para el descanso, la hidratación y la fotografía. En el sector Arrayán, al pie de una cascada de 20 metros de alto, con 6 caídas, se hizo una ceremonia guiada por un chamán. La ruta incluyó una parada en el centro turístico El Nido del Cóndor, donde recorrieron una galería con cerca de 30 esculturas que representan osos andinos, tangaras, cóndores, venados y ardillas. Fue muy bonito, vimos aves, habían también mariposas, como todo esto es selva prácticamente. Esta actividad es impulsada por el municipio junto con operadores turísticos locales, como parte de una estrategia para fortalecer el turismo sostenible en la zona.
Llegamos al final de esta emisión informativa, amigos, y mañana en contacto directo estarán Walter Spurrier, presidente de la publicación Análisis Semanal, para desmenuzar el discurso del presidente Daniel Noboa sobre reconstruir la confianza en América Latina. ¿Ecuador está en condiciones de atraer inversiones ya? Además, Hernán Pérez Luz, jurista y columnista de Diario El Universo, para hablar de los temas pendientes que agravan la crisis de la justicia, la falta de reemplazos para la Corte Nacional y los cuestionamientos al concurso de fiscal general del Estado. Gracias siempre por su sintonía y confianza. Buenas noches.